Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por este privilegio de permitirme compartir su palabra esta mañana. Les pido si se unen a mí en oración para que pongamos este mensaje en manos de nuestro Señor. Señor, te agradecemos enormemente por todo lo que haces, todo el tiempo, todos los días, en todo lugar y gracias por lo que haces en nuestra iglesia. Y parte de lo que hacemos aquí cada domingo es adorarte y ya lo hemos hecho a través de las alabanzas, de la ofrenda, del estudio que tuvimos hace un rato con nuestro hermano Pedro. Y ahora vamos a hacerlo a través de este mensaje. Te pedimos que podamos entender lo que tienes en tu palabra para nosotros esta mañana, y todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre que el Señor permite el dar un mensaje, uno ora al Señor pidiéndole su dirección para saber qué enseñar. Y el Señor me guió a este pasaje de Segunda de Timoteo. Si gustan ir abriendo sus Biblias ahí, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 7. Nada más que también sucede que cada predicador tiene una forma de enseñar la palabra de Dios. Y en este caso, hoy no vamos a abarcar los 7 versículos, vamos a leerlos juntos, vamos a ver de qué tratan, pero voy a dejar los versículos del 3 al 7 para una siguiente ocasión, porque quiero que estudiemos a fondo los versículos 1 y 2, de ahí del capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Entonces, acompáñenme a leer, por favor, Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Dice aquí la palabra de Dios: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y les decía hace unos minutos que buscando qué enseñar hoy, que el Señor me dirigiera esta enseñanza, a la cual titulé Cómo ser cristianos fortalecidos. Aquí Pablo lo que está buscando hacer con su discípulo Timoteo es fortalecerle, porque Timoteo tenía una labor muy importante que llevar a cabo como pastor en la iglesia de Éfeso, y entonces él le da instrucciones a través de las 2 cartas que le escribe, pero en esta última ya son instrucciones finales, porque Pablo está cerca su muerte, él lo sabe. Entonces él lo que desea es que su discípulo esté preparado para la labor que tenía, que era ser pastor de Éfeso. Y entonces lo que busca es que esté fortalecido. Ahorita vamos a ver el contexto de cómo estaba la vida de Timoteo, y esto lo veremos un poco en el capítulo 1, nada más como algo previo a las palabras de Pablo aquí en los versículos del 1 al 7, pero para que veamos por qué esta enseñanza de esta mañana, nos hacemos muchas veces la pregunta: ¿cómo podemos estar fortalecidos espiritualmente para enfrentar lo que todos los días hacemos en este mundo que está en contra de Cristo, que lo que busca es su propio placer, es un mundo egoísta, donde
pues cada quien hace lo que mejor le parece. Hace un rato que llegábamos a la calle donde estacionamos el carro, puse las intermitentes, me estaba echando en reversa para estacionarme y una persona en una motoneta tocando el claxon porque a fuerza quería pasar. No pueden esperar a veces ni unos segundos, ¿no?, en lo que uno se echa en reversa y se estaciona. Y bueno, así vivimos en este mundo todo el tiempo, y no se diga cuando predicamos la palabra de Dios, cuando damos testimonio de que somos creyentes, el mundo está en contra de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos estar fortalecidos ante todo esto y ante las pruebas que el Señor pone en nuestras vidas? Sabemos que como iglesia estamos viviendo pruebas de salud. Pedro oraba hace un rato por nuestros hermanos y hermanas que están pasando problemas de salud, y pues eso nos afecta a todos como iglesia. Entonces, ¿cómo estar fortalecidos ante todo esto? Y muchas veces pensamos, bueno, si leo más la Escritura, si oro más, si tengo más comunión con los hermanos, seguramente lo estaré, y desde luego que todo esto es parte de estar fortalecidos. Pero lo importante es que podamos enfocarnos de manera precisa a estar fortalecidos. Por ejemplo, si se tratara de fortalecer nuestros cuerpos, entonces sabríamos en lo general que tenemos que alimentarnos mejor, que tenemos que hacer ejercicio, descansar más. Pero ya de una manera más precisa tendríamos que recurrir a alguien que nos dijera qué alimentos combinar mejor para estar bien alimentados, o qué tipo de ejercicio hacer para que pudiéramos fortalecer alguna parte de nuestro cuerpo que es la que lo requiere. O lo mismo con el descanso. A veces dormimos y decimos, hoy no descansé bien, me duele la espalda, y alguien que nos diga en qué posición dormir mejor, o hasta alguna almohada o colchón que nos ayude a descansar mejor. Entonces, así espiritualmente necesitamos enfocar nuestros esfuerzos para fortalecernos, para que el Señor nos fortalezca en Cristo. Y por lo tanto vamos a ver aquí cómo Pablo, como les decía, lo que buscaba era que Timoteo estuviera fortalecido. Entonces, lo que él hace aquí es darle instrucciones a través de imágenes. Utiliza aquí Pablo, como ustedes lo pudieron ver en la lectura previa que hicimos, imágenes que le van a ayudar a Timoteo a enfocar esos esfuerzos. Timoteo se encontraba en una situación de debilidad espiritual. ¿Por qué lo digo? Si me acompañan ahí al capítulo 1, a los versículos del 5 al 8, Pablo le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces aquí vemos que Pablo, como si fuera un médico que está diagnosticando a alguien que tiene una debilidad, le está diciendo a Timoteo cuáles son sus síntomas y cómo debería de estar bien. Vemos en el versículo 5 que le dice que cuando ora por él, trae a la memoria la fe no fingida que hay en él. Entonces, aquí lo que le está diciendo a Timoteo es, pues tu fe no se está mostrando lo suficiente. Entonces, es un síntoma, y lo que la meta a lograr es que se note esa fe que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, no estaba mostrando Timoteo esa fe, tenía que mostrarla. Luego en el versículo 6 le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este don que le dice Pablo a Timoteo que avivara era ese don para ser maestro, para ser pastor
de la iglesia de Éfeso, entonces le dice, no lo estás mostrando tampoco y por lo tanto te aconsejo que lo avives. Y luego le dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y aquí es muy claro qué estaba pasando en la vida de Timoteo, se estaba acobardando. Y por eso le dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que debía mostrar Timoteo, el poder del Espíritu Santo, el amor que el Espíritu Santo nos da a los creyentes y ese dominio propio también. Y luego en el 8 le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Es otra cosa que estaba pasando Timoteo, vergüenza por el Evangelio, de dar testimonio del Señor y del propio Pablo como maestro, y por lo tanto lo llama como meta a sufrir las aflicciones por el Evangelio. Entonces, vemos esto en la vida de Timoteo y por lo tanto Pablo lo que busca es que tenga lo necesario para que pueda cumplir con esta labor como pastor de la iglesia de Éfeso. Y cuando un doctor nos diagnostica, nos dice, bueno, estos son tus síntomas, tenemos que mejorar en esto otro, nos da un tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento que le da Pablo a su discípulo? Miren, acompáñenme ahora a los versículos 13 y 14. Le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, a lo que le llama Pablo aquí a Timoteo es a que retenga las sanas palabras y a que guarde el buen depósito. Entonces, lo que tenía que hacer Timoteo era retener la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, y con eso él iba a estar fortalecido, nutriéndose de la palabra de Dios, así como les decía, cuando nosotros tenemos algún problema físico, tenemos que nutrirnos de una mejor manera, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que descansar mejor. Sin embargo, esto suena muy general y para Timoteo también pudo, al haber leído la carta, haber sonado un poco general, decir, sí, amado Pablo, yo sé lo que me estás escribiendo aquí, sé que tengo que retener la palabra de Dios, sé que tengo que guardar este buen depósito de la palabra de Dios, pero ayúdame un poco más, ¿cómo enfoco esos esfuerzos? Y por lo tanto, la respuesta que recibió de Pablo fue a lo largo del resto de la carta. En el capítulo 2, lo que recibió de Pablo fue el enfoque de enseñar la palabra de Dios. No solamente tenía que retenerla y guardarla, sino enseñarla. Y ahorita vamos a ver por qué eso le iba a fortalecer. Después, en el capítulo 3, lo que tenía que hacer era perseverar en la palabra de Dios. Y finalmente en el 4 tenía que predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo es que esto iba a fortalecer a Timoteo para la labor que tenía que llevar a cabo. Y aquí entonces, en estos 7 versículos, vamos a ver 4 imágenes que el apóstol Pablo le marca a Timoteo. Y voy a mencionarlas, aunque solamente vamos a ver una de ellas en el versículo 2 y desde luego un mandato inicial que le da en el versículo 1 a Timoteo, que es lo que significa para estar fortalecido. Pero las imágenes que Pablo le da a su discípulo son las siguientes. Ahí en el versículo 2 es la imagen del maestro, tenía que actuar Timoteo como un maestro. Después, claramente, en los versículos 3 y 4, Timoteo tenía que actuar como un soldado. Ahí le dice en el versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Luego en el versículo 5, como atleta, se tenía que comportar como un atleta. Y en el versículo 6, como un labrador. Y ya después en el 7 le da un mandato final. Pero les digo, hoy quisiera que nos enfocáramos nada más en el mandato inicial
y en esta primera imagen que es la del maestro, para ver cómo es que esto iba a llevar a Timoteo a que estuviera fortalecido, que les digo es lo que cualquier creyente necesita para cualquier actividad de su vida secular, de su vida en la iglesia, de la predicación de la palabra de Dios, de cualquier cosa que hagamos. Entonces, lo primero que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 1 es: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando llega a este punto de la carta, Timoteo ya había recibido la fuerte amonestación, porque no es fácil que a cualquiera de nosotros, un maestro, un pastor, nos diga: has sido cobarde, te has avergonzado del Evangelio, y pues no es fácil recibir esa amonestación. Sin embargo, tenemos que reconocer que lo hemos hecho y que por eso necesitamos esta fortaleza, y Timoteo tenía que hacerlo. Pero aún así, cuando Pablo fue fuerte con él, vemos que esto lo hacía para su bien, porque Pablo le amaba, y por eso cuando empieza a darle ya las instrucciones de manera precisa con estas 4 imágenes para que enfocara sus esfuerzos, le llama hijo mío. Entonces es una manera amorosa de decirle a Timoteo: eres mi hijo y te lo estoy diciendo por tu bien, no te lo estoy diciendo para molestarte, no te lo estoy diciendo para atacarte, te lo estoy diciendo en amor. Entonces, y vemos también que es una conclusión, porque le dice pues. Entonces, ya después de que le dijo cómo tenía que retener las sanas palabras, guardar el buen depósito, le dice de qué manera, y es entonces esforzándose en la gracia. Pero ¿hasta dónde llegaba el amor de Pablo por Timoteo? Pablo estaba encarcelado, miren si me acompañan ahí en el mismo capítulo 2 al versículo 9, le dice a Timoteo: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, aún en esas condiciones, Pablo estaba diciéndole a su discípulo: te amo y por eso te escribo esta exhortación. Imagínense, cuando Pablo escribió epístolas, las escribió a iglesias, pero en este caso, esta epístola se le escribe a Timoteo, y le escribe 2 epístolas a Timoteo. Entonces, cuánto le amaba para escribirle, y además escribirle encarcelado, cuando estaba pasándola bastante mal Pablo. Y además sabía que pronto iba a morir, y entonces, en lugar de estarse lamentando Pablo por esa situación, estar más preocupado por eso y pidiendo tal vez consolación por esa situación difícil que iba a enfrentar, estaba más bien buscando cómo fortalecer a Timoteo. Miren, ahí vayan por favor, en la misma carta, al capítulo 4, versículo 6, le dice claramente a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, aún en esas condiciones, Pablo tuvo la fuerza para escribirle esta carta a Timoteo, para que él fuera fortalecido en Cristo y llevara su ministerio de esta forma. Entonces, esto lo hizo por amor. Y el mandato inicial que le da después de esta fuerte amonestación del capítulo 1 es: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí el verbo en el idioma original, en griego, esfuérzate, es un verbo compuesto. Cuando hay un verbo compuesto en cualquier idioma, es para darle un énfasis al verbo. Y por lo tanto, este verbo enfatiza la acción de llenarse de poder, de fortalecerse, y además se encuentra en un modo imperativo. Durante toda la carta, Pablo utiliza 25 verbos en imperativo, y en esta sección nada más, en estos 7 versículos, utiliza 4 de esos 25. Entonces le está dando órdenes muy importantes a Timoteo, y vemos que la primera es esta: llénate de poder, fortalécete. A veces hasta esto
cuando nos imaginamos esto, tal vez nos imaginamos las caricaturas, ¿no? En donde vemos a los superhéroes que se llenan de poder, ¿no? Por ejemplo, Hulk, que se transforma de un ser humano cualquiera, que no tiene ningún tipo de fuerza, a un monstruo, ¿no? Que tiene una fuerza impresionante. Pero bueno, este fortalecimiento que Timoteo debía experimentar no era en sí mismo, no era a través de una sustancia que consumiera como Hulk ni como otro superhéroe, sino en qué se iba a fortalecer, dice ahí claramente Pablo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué significa esto? Primero, sabemos que la gracia es un favor inmerecido que Dios tiene para con los hombres. ¿Y cuál es la esfera que abarca la gracia de Dios? Bueno, conocemos como creyentes que esa esfera de la gracia de Dios abarca el perdón, porque de qué otra manera nos dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos, porque no hicimos nosotros algo, no teníamos ninguna particularidad que nos hiciera dignos de la salvación. Entonces, esa es una forma muy clara de la gracia de Dios, el perdón, la salvación, pero también los dones espirituales que Dios nos da. Cuando experimentamos un don que Dios nos da de manera inmerecida también para servirle, nos damos cuenta que no vino de nosotros. A veces nos sorprendemos o muchas veces nos sorprendemos de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, cuando volteamos atrás y decimos, bueno, yo antes en esta circunstancia hubiera hecho esto, y porque ya no reacciono así, porque ahora reacciono de otra manera. Hace ratito que Pedro en el estudio nos decía, bueno, ustedes cómo hubieran reaccionado como el dueño de la viña o como los siervos, y eso fue muy duro, ¿no? Pensar que estuviéramos todos aquí y el dueño de la viña nos dijera, ve allá, a donde ya mataron a unos, a donde ya maltrataron terriblemente a otros. Ayer veíamos Moni y yo en un canal de televisión la historia de un mártir, Ignacio de Antioquía, que murió en el circo romano, y entonces como lo presentan de una manera, mediante una representación de este hombre. Y la historia dice que él estaba pues ya en sus últimos días encarcelado en la parte de abajo del Coliseo romano, y quedan vestigios de todos esos pasillos, de todos esos lugares en donde encerraban a los gladiadores, a los esclavos, a los malhechores que iban a morir ahí en el circo romano, y a los animales. Entonces no eran lugares fáciles. Inclusive también la historia dice que los que iban a morir ahí en el circo romano, sabiendo lo que iban a enfrentar, porque el peor castigo que enfrentaban era morir a través de las bestias, de leopardos, de leones, que se los comían vivos. Y cuando imaginamos eso, que recibir una mordida en el cuello y empezarse a desangrar, y ya no sigo porque pues es fuerte la imagen. Ahora imagínense estar allá abajo, estar escuchando allá arriba los que iban muriendo, y que pues todo esto lo iba a experimentar él. Entonces dicen los historiadores que él estaba pidiéndole a Dios morir con gracia, es decir, que no muriera en una situación de miedo, de no dar un buen testimonio de que estaba muriendo por Cristo, sino morir en esa gracia. Entonces, hablando de fortalecerse en la gracia, este hombre estaba buscando eso, y por lo tanto Timoteo debía de recurrir a esa gracia de Dios, a recordar, y lo han hecho aquí los pastores cuando predican, qué es lo peor que podíamos sufrir nosotros como castigo. No una muerte terrible como esa que les cuento, no una situación de falta de trabajo, no una enfermedad, y no estoy minimizando todos estos problemas, pero lo más terrible que íbamos a vivir era el infierno. Y la gracia de Dios nos salvó del infierno y además nos llamó a ser sus hijos. Entonces, si ya tenemos eso, pues debemos estar fortalecidos en esa gracia. Y Timoteo, con eso, entonces iba a vivir su fe de manera vívida, que se notara,
iba a ejercer adecuadamente su don como pastor, predicador y maestro, no se iba a acobardar ante las circunstancias que vivía y avergonzarse del Señor y de su maestro, y por lo tanto iba a salir de esa debilidad espiritual. Entonces, por eso Pablo le da este primer mandato: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y bueno, pues como aplicación para nosotros, como creyentes, para estar fortalecidos, debemos responder a este mismo llamado, porque no fue un llamado nada más para Timoteo. No podemos decir, bueno, pues aquí dice que es para Timoteo, me lo brinco, porque pues nada más era algo para el amado discípulo de Pablo, ¿no? Sabemos que esto aplica para nosotros, si bien no estamos en las mismas circunstancias que Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso, pero ¿quién de nosotros no se ha acobardado ante las circunstancias que vive? ¿Quién de nosotros no ha sentido esa falta de fortaleza y ha orado al Señor suplicándole: Señor, fortaléceme en esto, ayúdame a pasar por esto porque es muy difícil lo que estoy viviendo? Entonces, vemos que lo primero que tenemos que hacer es traer a nuestra memoria la palabra de Dios, como Pablo se lo dice a Timoteo: retener la forma de las sanas palabras, guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y con esto vamos a recordar también lo que significa la esfera de la gracia, vivir en esta gracia de salvación, de perdón, de dones espirituales, de fortaleza que no viene de nosotros. Hace un ratito también Moni me recordaba, bueno, es que porque está ella leyendo un libro que habla sobre la santidad de Dios, y me decía ella, bueno, es que en el primer capítulo R.C. Sproul dice, bueno, ¿por qué perder esa reverencia ante la santidad de Dios cuando el Espíritu Santo mora en nosotros? Dios mismo mora en nosotros. Entonces, por algo el Señor nos lo recuerda, porque a veces lo olvidamos, a veces actuamos en nuestras fuerzas, a veces nos sentimos débiles porque precisamente no estamos recurriendo, como Timoteo no lo estaba haciendo, al poder de Dios, no al poder de nosotros para lo que vamos a vivir. Y bueno, pues tenemos que recurrir a la gracia de Dios, recordar la gracia de Dios. John MacArthur comenta al respecto de esta gracia: la gracia continua de Dios en las vidas de los creyentes actúa en la justificación y en la santificación, en el perdón y la santidad, y en su gracia aplicada a nuestro servicio. Estamos continuamente en la esfera de la gracia porque pertenecemos a Cristo. Pero para disfrutar la esfera de la bendición, debemos vivir en la esfera de la obediencia. Entonces también no debemos olvidar que para que Dios derrame esa gracia sobre nosotros, tenemos que vivir en obediencia. No podemos tampoco dejarla de lado y decirle al Señor, bueno, fortaléceme en esto para que yo pueda después seguir tomando mis decisiones, haciendo mi vida como yo quiero. No, desde luego que no es para santidad. Y por lo tanto, este es un comentario de John MacArthur, pero esto está en la Biblia, definitivamente. Acompáñenme, por favor, a la carta a los Romanos, al capítulo 5. Romanos 5. Y vamos a leer del versículo 20 hasta el capítulo 6, versículo 2. Romanos 5, 20 hasta el 6, 2. Son 4 versículos. Dice aquí el mismo apóstol Pablo: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces aquí Pablo está diciendo, bueno, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, es decir, para el perdón. Pero eso no quiere decir que entonces ahora vivamos en el pecado para que la gracia abunde, dice él, de ninguna manera,
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, para vivir en la esfera de la gracia tenemos que vivir también en obediencia. Y por lo tanto, Timoteo es algo que tenía que hacer, vivir en obediencia, pero recordar, por lo tanto, que tenía la gracia de Dios y entonces estar en obediencia para seguir en esa esfera de la gracia. Y entonces, si todos hemos experimentado esta debilidad espiritual en nuestras vidas, el tratamiento para fortalecernos, ya lo vimos, es estudiar la palabra de Dios. Con eso recordaremos la gracia salvadora y ayudadora en Cristo, la cual no actúa en este acto portentoso que a veces esperamos, ¿no? Como les decía, así como los superhéroes que de pronto se llenan de cierto poder a través de algo, reciben estos superpoderes y entonces con eso lo hacen inmediatamente, sino es algo que debemos vivir de manera constante. Tenemos que estar constantemente recordando esta gracia que Dios nos ha dado y por lo tanto vivir en obediencia. Y es como los que van al gimnasio y que están constantemente, no desarrollan músculos o no bajan el abdomen de la noche a la mañana. No es porque van un solo día y ya con eso salen del gimnasio transformados. Es algo que se tiene que hacer de manera constante y entonces ese llamado que Dios nos hace a través aquí del apóstol Pablo en lo que le manda a Timoteo es esfuérzate, es decir, llénate de ese poder, pero tiene que ser a través de la palabra de Dios y tiene que ser de manera constante y en obediencia. Entonces, ese es el llamado a todos nosotros. Pero ahora vamos a ver en el versículo 2 ya una de estas imágenes, de la del maestro, el soldado, el atleta, el labrador. Vamos a enfocarnos hoy nada más en esta del maestro. Dice en el versículo 2 el apóstol Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo primero que tenía que hacer Timoteo para enfocar sus esfuerzos en la gracia que había recibido de Cristo es enseñar. ¿Y por qué este mandato que le hace Pablo aquí a Timoteo, que se convirtiera en un maestro, que enseñara todo lo que había oído de él? Porque cuando vamos a enseñar, cualquiera de nosotros, a nuestros hijos, a algún discípulo o discípula que tengamos, en cualquier esfera de la enseñanza de la palabra de Dios, primero tenemos, como hace rato lo decía Pedro, cuando de pronto habló en tercera persona y dijo, no, perdón, en segunda persona, esto nos aplica a todos. Entonces tenemos que aplicarlo primero a nosotros mismos. No podemos evitar eso, no podemos decir, bueno, pues miren, les vengo a enseñar a ustedes algo que es importante para ustedes. No, los primeros que tenemos que ser enseñados somos nosotros mismos cuando vamos a enseñar a otros. Entonces aquí por eso Pablo le manda a Timoteo que primero tiene que aplicar esta imagen del maestro, porque sabía Pablo que Timoteo tenía que aprender primero para él mismo y luego aplicarlo a los otros. Y aún aplica para el mundo secular. Un maestro de matemáticas no puede no saber multiplicar o dividir o álgebra, lo que va a enseñar, tiene que saber lo que va a enseñar. Entonces, ¿qué es lo que iba a enseñar Timoteo? Le dice Pablo, lo que has oído de mí. Y no iba a enseñar Timoteo cómo hacer tiendas, ya que Pablo sabía hacer tiendas. No es esto lo que le estaba mandando que enseñara, lo que has oído de mí, sino cómo le había escuchado predicar el evangelio. Miren, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, a los versículos del 1 al 4. Y esto le había escuchado a Pablo enseñar. Pablo les dice a los corintios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, lo que Timoteo le había escuchado a Pablo enseñar era el Evangelio, y es lo que primeramente tenemos que recordarnos. Cristo en su gracia murió por mis pecados, es Señor porque resucitó y está sentado a la diestra de Dios, y entonces Él es Señor y Él manda en mi vida y Él tiene el control sobre todo. Entonces no tengo que temer, tengo que esforzarme en esta gracia que Él me ha dado, y por lo tanto algo que tenía que enseñar Timoteo era el Evangelio. Y es algo que nosotros también, cuando enseñamos, nos fortalecemos, porque a veces nosotros mismos estamos pasando por alguna debilidad, y cuando enseñamos el Evangelio recordamos y decimos, pero ¿cómo estoy así si el Señor me salvó, si Cristo murió por mis pecados? Hace rato que Pedro describía lo que el Señor Jesucristo, aunque no se enfocó en eso directamente, pero sufrió por mis pecados cuando Él lo hizo por amor. Entonces, con eso ya inmediatamente nos fortalecemos. Ya cualquier cosa que traíamos, predicamos el Evangelio a alguien para su salvación y recordamos la propia, y recordamos todo ese amor que el Señor Jesucristo tuvo por nosotros, y ya cualquier asunto que traíamos decimos, bueno, pero yo aquí ahogándome en un vaso de agua cuando el Señor ya me ha dado lo más grande y de manera inmerecida. Pero otra cosa que Timoteo le había escuchado a Pablo enseñar es la doctrina. Y entonces, miren, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículos del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Y dice aquí el apóstol Pablo también: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, lo que había escuchado Timoteo es a Pablo enseñando la doctrina cristiana, es decir, toda la enseñanza sobre Dios mismo, el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación, sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, sobre todos los temas de la doctrina cristiana. Recordemos que Pablo, precisamente a los ancianos de Éfeso les dice que él estaba libre de su sangre, que no había rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces, Timoteo lo había escuchado. ¿Y qué es lo que escuchamos nosotros? Primero en nuestra lectura personal, pero después cuando aquí en la iglesia nuestros pastores, algún hermano como Pedro hace rato lo hizo, nos enseñan la doctrina cristiana. Estamos recibiendo todo esto, y por lo tanto tenemos que estar fortalecidos en ello, en conocer a nuestro Señor más de cerca, conocer su obra, conocer lo que ha hecho en nosotros, lo que sigue haciendo en nosotros, lo que hace en la iglesia, en fin, todo el consejo de Dios. Y por lo tanto, Timoteo, para estar fortalecido, tenía que recordar esto. ¿Y cuántas veces también no nos ha pasado que traemos alguna situación y justo cuando empezamos a escuchar la predicación, decimos, bueno, pero hasta pareciera que el pastor sabía lo que estoy pasando en mi vida, porque está predicando justo exactamente de lo que estoy pasando? Entonces, pues es el Señor que nos está diciendo algo al respecto de nuestra vida, que tiene que ser fortalecido, que tiene que cambiar, que tenemos que entregar. Nos está diciendo la manera de resolverlo, en la que Él lo va a resolver, y por lo tanto esto es lo que Timoteo, al enseñar, iba a recordar. Y entonces iba a decir, bueno, pero ¿cómo puedo estar avergonzado del Evangelio? ¿Cómo puedo estar en cobardía? ¿Cómo puedo pensar que Dios no me ha capacitado para esta labor
Y claro, no juzguemos a Timoteo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido eso? Que estamos en una situación que no vamos a poder con ella, que no vamos a poder resolver, o que no estamos capacitados para enseñar a alguien, a veces ni para predicar el evangelio, y decimos, bueno, ¿cómo es posible que no lo haga si he recibido todo esto del Señor, toda esta enseñanza? Entonces, Timoteo, al enseñar, se iba a dar cuenta de todo lo que el Señor ya le había capacitado en conocimiento, en fe, en la gracia. Y esto Pablo le recuerda que lo había hecho ante muchos testigos. ¿Por qué le dice Pablo esto a Timoteo? Que tenía que enseñar lo que había oído de él ante muchos testigos. Bueno, porque estos testigos habrían sido Bernabé, Silas, Pedro, el propio Timoteo, y alguno de ellos, si hubiera escuchado algo de Pablo, como cualquiera de nosotros cuando enseñamos algo y algún hermano se acerca y nos dice, oye, esto que dijiste no fue muy claro, o cuando es una enseñanza particular y vemos que alguien nos hace cara, o puede ser que no lo entendió, o puede ser que nosotros no lo estamos explicando adecuadamente. Entonces tenemos que revisar, y por lo tanto lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo es, lo hice ante muchos testigos, y estos testigos pudieron haberme confrontado y dicho, oye, no, Pablo, esto que estás enseñando es incorrecto. Y uno de ellos, como les decía, es el apóstol Pedro, pero lejos de haber hecho eso, miren, vamos a lo que dice Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, en los versículos 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y dice aquí el apóstol Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, lo que estaba diciendo aquí Pedro es que lo que había leído de Pablo lo está inclusive catalogando como parte de la escritura, porque está diciendo que las otras escrituras, los indoctos e inconstantes las torcían para su propia perdición, y entonces lo que está diciendo es que Dios en su sabiduría le había dado estas palabras a Pablo, y que por lo tanto lo que Pablo estaba enseñando era correcto. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo sobre los testigos que le habían escuchado. Y ahora lo que sigue, ya que Timoteo tuviera bien presente el evangelio, la doctrina cristiana, y para enseñarla, ¿a quién se la iba a enseñar? Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y entonces aquí Pablo no utiliza el verbo enseñar, no le dice enseña a otros, porque utiliza la palabra encarga. Dice, este verbo en griego es otra vez un verbo compuesto, es un verbo en el que se hace énfasis, y lo que significa es literalmente colocar al lado de. Y esto es, por ejemplo, si mi esposa me dice, ahorita vengo, voy a algún lugar, te encargo mi bolsa, dice uno, bueno, está poniendo algo valioso para ella a mi cargo, por eso se dice encargo, poner a cargo de. Ahora, cuando nos encargan a un hijo, hace unos días tuve la oportunidad de cargar a un bebé recién nacido, y me dice mi esposa, oye, ¿por qué no te gusta cargar a un bebé recién nacido? Le digo, es que es mucha responsabilidad tener a un bebé que es el tesoro de una mamá, de un papá, en los brazos, ¿no? Y que se vaya a caer o que vaya a pasarle algo. Entonces, pues esto es encargar, poner al lado de. Así que lo que Timoteo iba a hacer no solamente era enseñar, sino poner al cuidado de estos hombres
¿qué es lo que iba a poner? La palabra de Dios, porque vemos que lo que él iba a recordar de Pablo era el evangelio que había escuchado a través de Pablo y la doctrina cristiana. Entonces lo iba a poner en responsabilidad de estos hombres, así que por lo tanto tenían que ser hombres fieles. Y esta palabra fieles se refiere a quienes son dignos de confianza, ¿no? ¿A quién le encargaríamos a nuestro hijo o hija algo que es valioso para nosotros? Pues alguien que sea fiel, ¿no? No vamos a salir aquí a la calle y, oiga, para que no suene mi teléfono en la iglesia, ¿le puedo encargar mi teléfono? Y ahorita que salga me lo regresa. No haríamos eso, ¿verdad? Entonces, tiene que ser a quien es digno de confianza, a alguien que sabemos que no nos va a defraudar. Y en este caso ahora, imagínense, si hay cosas que pueden ser valiosas, lo más valioso que existe es la palabra de Dios. Entonces, tenía que ser puesta a cargo de hombres fieles, que fueran dignos de confianza, hombres que hubieran mostrado su fidelidad al Evangelio en palabra y en obra, y que tuvieran la valentía para no comprometer la integridad del tesoro que se les había confiado. ¿Cuántos no pueden estar tentados a que les encarguen, por ejemplo, 1,000,000 de pesos y que digan, bueno, ¿quién se va a dar cuenta si tomo 2 billetes de 500? Es fácil, es sencillo, nadie se va a poner a contar todos los billetes que están ahí, pero no alguien que es digno de confianza. Alguien que es digno de confianza dice, no, ni lo voy a voltear a ver, ¿no? Aquí me lo encargaron, aquí sigue, y así como me lo encargaron, así lo regreso. Entonces, si eso se hace con cosas terrenales, con la palabra de Dios tiene que ser un cuidado tremendo. Por eso es que en las iglesias se tiene que tener mucho cuidado a quien se encarga la enseñanza de la palabra de Dios. Y si el Señor la ha puesto a cargo de nosotros para predicarla a los inconversos, pues tenemos que tener mucho cuidado cómo la enseñamos y por lo tanto estarnos preparando para ello. Pero estos hombres fieles, dado que iban a enseñar a otros, porque es lo que dice al final del versículo, que fueran idóneos para enseñar también a otros, entonces no tendrían que ser nada más fieles, sino tener ese don para enseñar también a otros. No todos los creyentes que son fieles a la palabra de Dios son llamados a enseñar el evangelio y la doctrina cristiana a otros, que se entiende que a su vez lo van a hacer después. No es que se hubiera quedado ahí la cadena, que Pablo hubiera recibido el evangelio del Señor Jesucristo, se lo hubiera pasado a Timoteo a estos hombres fieles que enseñaran a otros, y hasta ahí, y ya. Ya después los demás, bueno, pues que aprendan ya de los escritos, ¿no? Esta es una cadena que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado a quien se le encarga. Y por eso es que también Pablo, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, le escribe a Timoteo porque sabía que Timoteo era parte de estos hombres fieles que tenían que enseñar a otros y a otros y a otros, y que así tenía que continuar la cadena con ese cuidado como el de un tesoro invaluable que es la palabra de Dios. Y pues así ha seguido desde el Señor Jesucristo hasta nuestros días. La responsabilidad que tienen, por lo tanto, quienes enseñan y preparan a pastores y maestros es muy grande. Hemos escuchado a nuestro pastor Santiago que él, a través de este ministerio Forge, enseña a hombres que van a predicar la palabra de Dios. Entonces, si de por sí se tiene cuidado y es mucha responsabilidad de enseñar a cualquiera, pues enseñar a alguien que a su vez va a enseñar la palabra de Dios es mucha la responsabilidad que se tiene. Y por lo tanto Timoteo tenía que estar, y cualquiera que hace esto, y desde luego cualquiera de nosotros, tenemos que estar fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús, no en nuestro conocimiento, no en nuestra preparación. Hace rato decía Pedro, bueno, quienes tengan tantos años de seminario o hayan estudiado en donde sea, y decía él bien, eso no importa, lo que importa es qué tan fieles estamos siendo para estudiar la palabra de Dios, para vivirla, para enseñarla cuando lo hacemos. Y por lo tanto tenemos que vivir en la gracia de Dios, porque de otra manera no podemos cumplir
fielmente con este llamado, y Timoteo tenía que hacerlo. Comenta otra vez John MacArthur sobre esto. Como Timoteo, todo predicador y maestro debe guardar la pureza e integridad de la palabra de Dios. Algunos de ellos están llamados a enseñar con exactitud y completamente a otros líderes fieles de la iglesia. Todos hemos recibido la verdad de hombres fieles anteriores a nosotros y debemos preservarla para que pase con precisión y completa a la siguiente generación. Ese es el propósito principal por el cual se crean escuelas bíblicas, universidades cristianas y seminarios, también el propósito por el cual se escriben libros y comentarios, para preparar a cristianos dedicados para un servicio eficaz a la iglesia y al mundo. Ya que hago una pausa en este comentario del pastor MacArthur, esto es para todos, porque a veces pensamos, bueno, pero comprar un comentario o comprar un libro que me ayude a entender la palabra de Dios, no, pues yo la leo y la estudio lo mejor que puedo. Eso ya es para quienes estudian en un seminario, para pastores que preparan predicaciones, no. Esto es para todos los creyentes. Tenemos que estar preparados para entender la palabra de Dios correctamente, interpretarla correctamente, enseñarla correctamente, aplicarla correctamente a nuestras vidas, pero pues todavía más quienes preparan a pastores. Dice, continúa el pastor MacArthur, y dentro de ese propósito amplio hay uno más específico de dar atención especial a levantar nuevas generaciones de líderes espirituales maduros, especialmente formados y dedicados a guardar con cuidado y expresar con fidelidad la verdad de Dios. Y hemos escuchado a nuestro pastor Santiago que la verdad se oye que es duro como maestro, y que nos ha dicho, no, pues es que tal estudiante que predicó, pues sí, le dije tal y tal y tal cosa. La verdad, bueno, a mí me tocó con otros maestros, pero sí debe ser duro. ¿Pero por qué lo hace? Precisamente porque se trata de predicar con fidelidad la palabra de Dios. Y sobre todo aquellos que se van a dedicar a eso todo el tiempo, que van a estar cuidando de una iglesia, y que van a estar cuidando de las ovejas, de situaciones particulares, en consejería, que tienen que ver hacia dónde va la iglesia, qué es lo que le está fallando en lo general, y por lo tanto es una responsabilidad muy grande. Por eso es que tenemos que estar orando por nuestros pastores constantemente, por todas las decisiones que tienen que tomar. Ya aquí recibimos luego el resumen, como hace rato nuestro pastor Isaac, que nos dice, les voy a hacer los anuncios, pero pues no son anuncios de, ¿qué les parece si organizamos tal o tal cosa? Sino todos son planes que ellos oran, que ellos consultan, que ellos están viendo. ¿Y para qué es? Para la edificación de la iglesia, porque ese es su trabajo y es un trabajo de mucha responsabilidad. Pero también como creyentes que no somos pastores, tenemos que tener la misma responsabilidad, es el mismo tesoro. Que ellos lo estén exponiendo semana a semana, bueno, ese es el trabajo que Dios les ha puesto. Pero nosotros también lo estamos exponiendo cuando predicamos a los inconversos, cuando lo aplicamos en nuestras vidas para tomar decisiones, y sigue siendo el mismo tesoro invaluable. No lo podemos tratar de otra manera o decir, bueno, está a cargo de los pastores, ¿no? Y entonces pues yo ni la leo ni nada, no vaya a ser que la interprete mal, y mejor cuando tengan que tomar una decisión, pues voy con ellos y les pregunto, y cada semana estoy entonces con los pastores preguntándoles. No debe ser así, porque cada creyente está llamado a enseñar, a predicar el evangelio. Entonces tenemos que estar preparados para ello. Y como estamos viendo, si nos preparamos para ello, pues estaremos fortalecidos, porque estamos estudiando todo el consejo de Dios, estamos estudiando todo lo que Dios es, todos sus atributos, todo lo que Él hace, y por lo tanto no podemos estar debilitados. Nos pasa a todos. ¿Nos va a seguir pasando? Desde luego que sí. Pero para eso tenemos este llamado a estar en la gracia, a estar fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús, y estamos viendo esta primera imagen enseñando la palabra de Dios. Entonces tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Miren cómo lo manda el apóstol Pedro, no a los pastores y maestros, sino a cualquier creyente. Acompáñenme a primera de Pedro 2.
Primera de Pedro 2, versículos 1 al 3 y luego del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 1 al 3 y luego del 9 al 10. Dice aquí el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y luego nos recuerda: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y es maravilloso ver cómo la palabra de Dios no solo no se contradice, sino que concuerda. Y dos autores distintos, Pablo por un lado, Pedro por otro lado, nos están diciendo exactamente lo mismo. Pablo le llama a Timoteo a que retenga las sanas palabras, a que guarde el buen depósito. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro? Que desechando, bueno, y ya vimos que para vivir en la esfera de la gracia hay que vivir en obediencia, desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y entonces desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, dentro del ámbito de nuestra salvación. Entonces, esto es el mismo llamado a fortalecernos en la palabra de Dios, a vivir en obediencia para vivir en esa esfera de la gracia y fortalecidos. Y luego, ¿qué nos recuerda aquí el apóstol Pedro a todos? Que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado no es solo a los pastores, no es solamente a los predicadores, es a todo creyente. Tenemos que estar preparados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así como Pablo le recordó a Timoteo la gracia que es en Cristo Jesús, parte de la gracia, nos la dice aquí Pedro, es haber alcanzado misericordia. Entonces, si alcanzamos misericordia de parte de Dios, si Él nos adquirió para ser pueblo suyo, pues tenemos que estar también cumpliendo con este llamado de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la manera de hacerlo es preparándonos, y por lo tanto cuando hagamos eso nos vamos a fortalecer, porque vamos a descubrir ese tesoro invaluable, ese tesoro inagotable que es la palabra de Dios, y al aplicarlo en nuestras vidas, primero para enseñarlo, porque otra vez no podemos enseñar algo que no vivimos, pues vamos a estar fortalecidos. Se nos van a olvidar aquellas cosas que nos dolían. De pronto Moni y yo les decía ayer a mis papás que parecemos jugadores de fútbol americano cuando ya avanzó la temporada, ya a la edad que tenemos y por el trabajo que hacemos, ya de pronto, oye Moni, me duele esto, y ella, a mí me duele esto otro, y andamos ahí con algunos dolores, pero cualquier dolor, cualquier problema se olvida cuando vemos lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que el Señor hace y ha hecho por nosotros. ¿Y para qué? Para que estemos trabajando para Él, para que le estemos sirviendo y ser llamados a ese servicio de tener ese tesoro invaluable y estarlo enseñando a otros, pues es algo que tenemos que valorar lo suficiente, y con eso estaremos fortalecidos. Entonces, como conclusión a esta predicación, ¿qué vamos a hacer nosotros? Permaneceremos en nuestra debilidad espiritual, debilitando por lo tanto al cuerpo de Cristo, porque ¿qué pasa? Que dice Pablo en 1 Corintios, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, y lo hemos experimentado. Si nos está doliendo, aunque sea el dedo meñique del pie izquierdo, y estamos parados y de pronto sentimos el dolor y lo sentimos otra vez, no podemos estar a gusto y concentrados. Entonces, si nosotros estamos débiles, debilitamos al cuerpo de Cristo también.
Y con esto no podemos estar entonces de esa manera, sino tenemos que estar fortalecidos y por lo tanto no podemos pretextar, bueno, es que a mí en otra iglesia donde yo estaba no me enseñaron bien, entonces pues yo no estoy capacitado todavía para enseñar. Bueno, si ya descubrimos eso, entonces capacitarnos. Tampoco podemos, como les decía hace unos minutos, pretextar y decir, bueno, es que los comentarios, los diccionarios bíblicos son para los pastores. Es más, lo voy a comprar, pero para regalárselo al pastor, ¿no? Para que él estudie y me enseñe a mí la palabra de Dios. No, es para cualquier creyente que quiera entender ese tesoro invaluable para que lo pueda enseñar correctamente. Entonces, desechemos esos pretextos y enfoquémonos en estudiar a profundidad la palabra de Dios. Y por supuesto eso requiere de un esfuerzo, un compromiso mayor, pero ya lo hemos visto, entre más llevemos a cabo esto, el retener las palabras, el guardar el buen depósito, más nos fortaleceremos en la gracia que es en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios eso nos enseña, y que vivimos en esta esfera de la gracia sin merecerlo, y por lo tanto preparémonos para enseñarnos a nosotros mismos, a nuestras familias. También eso no es un pretexto como papás o mamás decir, bueno, pues para eso está la escuela bíblica para los niños, ahí ellos van a aprender y pues yo tranquilo, ¿no? No, tampoco. Es responsabilidad de los papás la enseñanza a los hijos de la palabra de Dios y ya lo hemos visto, es responsabilidad de cada creyente. No podemos pensar que porque venimos los domingos y tomamos un lugar y escuchamos la predicación, ya esa es toda nuestra responsabilidad, y que cuando le tengamos que hablar a alguien, entonces le llamemos a otra persona, oye, fíjate, o la traigamos a la iglesia, ¿no? Para que, bueno, pues ahí los pastores le enseñen y yo pues ya cumplí con llevar a las personas. No, es responsabilidad de cada uno de nosotros. El mandato de nuestro Señor es a hacer discípulos, y por lo tanto tenemos que aprender primero nosotros, y a través de eso nos fortaleceremos, y por eso es que pues el Señor esta mañana nos enseña esto para que estemos fortalecidos como creyentes. Y si Dios da la oportunidad, en otra ocasión veremos las otras tres imágenes, el soldado, el atleta, el labrador, que son igual de importantes, y que cada una de ellas, como la del maestro, tiene ese enfoque que Pablo quería que Timoteo tuviera para estar fortalecido al enseñar la palabra de Dios, y ya veremos en los otros tres casos a qué se enfoca. Y bueno, acompáñenme a orar para dar gracias a Dios por esta predicación. Señor, gracias por lo que nos enseñas en tu palabra. Gracias porque con ello nos fortaleces. Cada uno de nosotros vive cada día pruebas y cosas difíciles. Hay hermanos y hermanas de nosotros que ahorita están pasando pruebas difíciles. Volvemos a pedirte por ellos para que les fortalezcas, pero sabemos que la fortaleza no es que en un momento nos la des, sino que es vivir en esta esfera de la gracia, y eso es mediante la obediencia a tu palabra, y para ello tenemos que conocerla, y una forma, bueno, y conocerla para enseñarla. Te pedimos que nos ayudes a enfocarnos en ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.